Cuando se oye hablar sobre la posibilidad de una Tierra plana y estacionaria, es difícil no imaginar una moneda flotando en el modelo de espacio que ya concebimos. Nuestra imaginación solamente reemplaza la esfera por un disco plano, pero lo que la rodea se mantiene igual, nada más lejos de la realidad. El terraplanismo asegura que nadie conoce más que a través de la observación desde la Tierra lo que es realmente el cielo y sus astros. ¿Son esféricos los planetas a pesar de verse circulares? ¿Es la luna tierra firme? ¿Son las estrellas soles muy distantes? Sin embargo, el gran opositor a esta acepción es la NASA y sus agencias asociadas, naciones que solo parecen ser aliadas en el espacio. Nadie más que la NASA, con sus representaciones realizadas en computadora, puede mostrar al Sol como una inmensa bola de fuego. Nadie más que la NASA pudo flotar en el espacio, llegar a la Luna, hacer viajar una sonda a los confines de la galaxia, poner un robot en Marte y, sobre todo, mostrarnos la Tierra como una esfera. El espacio, la NASA y asociados. Está bueno investigar realmente si uno puede confiar en las agencias espaciales. Y digo confiar porque muchas veces se deja de lado dentro de este fanatismo científico esta cuestión de quiénes son los que nos están presentando la información. Sin embargo, mucha gente critica a una institución como el Vaticano, y déjame decirte algo. ¿Quiénes fueron los creadores del modelo heliocéntrico? ¿Quién nos presentó a nosotros realmente que la Tierra le gira alrededor al Sol? Copérnico, Galileo, Kepler, Maximilian Hell, que seguramente nadie lo escuchó nunca nombrar, Athanasius Kirchner, que seguramente nadie lo escuchó nombrar, Clavius Christopher, por ejemplo, Newton. ¿Eran todos de la orden jesuita o órdenes pertenecientes a la iglesia o cabalistas o ocultistas? Pero principalmente Copérnico, Galileo, son personajes que se te lo utilizan tanto, la ciencia moderna lo toma como víctima Galileo, cuando en realidad Galileo jamás fue condenado por sus investigaciones científicas. Fue condenado por sospecha de herejía, en otros términos, porque la propia iglesia le financió el telescopio, le financió las investigaciones, era uno de los mejores amigos del Papa de su época, y ese Papa lo hizo director de la primera universidad creada en Occidente en 1603, que es la Universidad Pontífice Vaticana, que 50 años más tarde ayudó, entre comillas, a fundar la Royal Society de Londres, de donde terminan de salir los arquitectos del heliocentrismo, como Newton, como todos estos personajes de corte inglés, y donde también se crea la masonería junto en Francia. Y no es casualidad que en 1650 y pico se crea la Royal Society y 10-15 años después la primera universidad en Francia. Entonces esos son los que nos están presentando en la antigüedad este modelo heliocéntrico. Ahora en la modernidad, ¿quién es la NASA? La gente no sabe que la NASA está de alguna manera creada a través de una operación denominada Paperclip, que fue esta operación que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los aliados ingleses mandan a capturar a los principales científicos nazis y se los llevan con privilegios, y en Estados Unidos ocupan dos de las grandes agencias que hoy en día lavan el cerebro de la humanidad. Una es la NASA y la otra es la CIA. También mandan científicos acá a América del Sur, a Brasil y Argentina, por eso las historias urbanas de que Hitler murió en el sur de Argentina. Fíjense lo que es el sur, las edificaciones, a ver si realmente no vinieron alemanes. Después pongámosle el escudo que quieran. Y otros tantos se fueron a Rusia.
Entonces, cuando vas a la historia, de golpe aparece Wernher von Braun como el padre de la cohetería que llevó el Saturno 5 a la Luna, era un nazi, pero Jack Parson, que era un ocultista norteamericano encargado de lo que hoy se denomina el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, que la propia Wikipedia nos dice que Jack Parson antes de cada lanzamiento de un cohete le rezaba al dios Pan para tener éxito. Eso es oficial y sigue estando hoy en día. Entonces, ¿el espacio qué es? ¿Científico o es religioso? ¿O es dogmático? La única forma en que la humanidad podría estar tan segura de vivir sobre una bola es con tamaña evidencia audiovisual proporcionada por esta institución, empresa muy cuestionada, inclusive por el pueblo estadounidense, por percibir cifras multimillonarias para emprender misiones que podrían no llegar a ningún lado. Hello, the name is Mark Sargent. That's what I'm wrong. Now that's going to be a tough act to follow, but I'll do my best. Okay, I just wanted to draw, council members, thank you for listening. I wanted to draw the public's attention to what may be an extremely egregious example of malfeasance, and just to help illustrate the gravity of the situation, imagine if the federal government gave $19.5 billion to Hollywood. I think we'd all be pretty upset by this. Well, there is a growing body of evidence that the International Space Station is not in outer space, but it's being filmed in a desalinated pool down here on Earth, and it's being falsely misrepresented. And this started with this phenomenon known as bubbles in space. If you search for it, you'll see many of these so-called spacewalks, which have been falsely misrepresented as live, as has been exposed many times on Facebook when they do their live ISS feeds. Bubbles out in space. Well, there's not supposed to be water up there. And it is known that the astronauts do train in these big underwater tanks. And so this body of evidence, and it's not just bubbles in space, there are harnesses, there are green screens, evidence of flights that are actually on parabolic flights, not in space. And if this is true, it's a big deal, because that's a lot of money that could be used for our own infrastructure or schools, whatever. So I'm drawing the attention to it because I think it's something that deserves to be looked at. Because if it's true, these bubbles in space might represent the smoking gun in probably the biggest hoax since global warming. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it's either from sweat or from the cooling garments. And in some of my spacewalks, I had like water in the helmet, not like I was going to drown in the helmet, but just little bits of water probably came from sweat. Often on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? Podemos encontrar un sinfín de videos donde aparecen burbujas en el espacio.
Hay un dato muy curioso que se termina de dar después de la Segunda Guerra Mundial, que son las operaciones que se llevan a cabo para ver si realmente nosotros vivimos dentro de lo que se denomina un snow globe, ¿no? Esta cuestión de el globo de nieve, que es la base plana con el domito de vidrio y la ciudad dentro y se sacude. Y se llevaron a cabo varias operaciones que mucha de la gente no conoce, que obviamente en la educación tradicional jamás te van a nombrar, que son la operación, y fíjense los nombres, la operación Deep Freeze, ¿no? Frío profundo, que es cuando se va a la Antártida, porque después de toda la Antártida no solamente es la gran incógnita, sino que aparentemente es el límite que tenemos. De hecho, el clima no coincide si vivimos en una esfera que cada 6 meses está opuesto al Sol. No coincide el clima entre lo que es la latitud 60 norte y la latitud 60 sur, y estamos hablando de la Antártida, que supuestamente llegaría hasta la latitud 90, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera es muy sospechoso el término de los climas que hay entre el norte y el sur, que no, coinciden más con una tierra plana que una tierra esférica. Deep Freeze, la primera operación. Después se hace la operación High Jump. Cuando la gente habla del borde de la tierra y caete, tirate, bueno, acá hay un nombre de una operación muy curiosa que es High Jump. No te van a decir que está asociado a eso, lógicamente. Después viene la operación Fish Bowl, que significa literalmente pecera. Y por último viene la operación Dominique. La operación Dominique significa la operación de El Señor, que pareciera que tuviese una pecera que no te deja hacer el salto grande porque te congelás previamente, ¿no? Pareciera como que te lo están contando en fragmentos. Pero la curiosidad que tiene la operación Dominique es que se trató de una serie de testeos de bombas de hidrógeno a la atmósfera que alcanzaban incluso hasta los 80 kilómetros de altura y la hacían explotar, y se puede ver cómo la onda expansiva se va hacia los costados, no sale al espacio. Entonces hay un límite que seguramente tenga que ver más con condiciones de gases, temperaturas y electromagnetismo, no porque haya un domo sólido de vidrio, no tendría ningún sentido si la naturaleza no es un material que exista de manera natural el vidrio. ¿Por qué alguien o algo o una inteligencia que crea todo este sistema armónico biológico va a crear una cúpula de vidrio? No tiene necesidad. Se puede explicar muy bien desde la composición de gases a baja temperatura, pero sin ir técnicamente, estos son todos datos que se omiten hoy en día, que cuando uno se pone a analizar en cuestiones de si la Tierra es una esfera girando alrededor del Sol o no, ¿por qué nunca se aborda estos datos cuando son vitales? Porque acá se trata de un revisionismo histórico también. No se puede abordar este tema desde lo científico. Desde lo científico lo más fácil de determinar que la Tierra está quieta, que el agua no se curva y que se ven objetos que no se deberían ver. Pero ¿por qué es la pregunta? ¿Y quiénes están detrás? Y ahí no te queda otra que este instrumento, que es justamente el revisionismo histórico.
cámaras que panean solas o controladas desde la Tierra, dejando de lado los tiempos de retraso de las señales de radio. Que por ni casualidad el lente de la cámara apuntara directamente a la luz del sol. Tal vez esto revelaría el montaje, dejando en evidencia que se recreó durante la noche, con una o más fuentes de luz artificial. Otro dato curioso respecto de la luz es que durante las 6 misiones en la Luna siempre parece el atardecer. La fuente de luz siempre llega desde unos 45 o 30 grados. Nunca alunizaron al mediodía lunar, o sea, con el sol en lo más alto del cielo. Quizá los mecanismos para montar una fuente de luz tan grande sobre las cabezas de los actores y a una distancia considerable para iluminar también la lejanía, representaba todo un procedimiento que podría incluso entorpecer el sistema de cables para hacer flotar a los protagonistas. Nunca llevaron telescopios, cámaras con filtros para estudiar el sol sin distorsiones, las estrellas, detalles que algunos de los astronautas a duras penas recuerdan. The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun. See stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the Solar Corolla what stars we could see. I don't remember seeing any. Está la foto de Wernher von Braun yendo a la Antártida a buscar rocas lunares. Bueno, a buscar rocas. Te dicen que la Antártida es un cementerio de rocas lunares. Entonces, cuando mucha gente se pregunta sobre el viaje a la Luna y cualquier profesional te cita como un dato empírico el rebote láser y las rocas lunares. Bueno, pará. Ya sabías que había rocas lunares antes de ir, las trajiste de la Antártida y dijiste que eran rocas lunares bajo un microscopio. Así que ¿por qué te tengo que creer cuando hoy en día cualquier nene se puede dar cuenta de la ridiculez de cómo usaron las técnicas televisivas para hacer el viaje a la Luna? Recomiendo estudiar el sistema Argos para darse cuenta, y la patente de la esfera que pintaron para fotografiar, que se ve hasta en las misiones Mercury y Géminis previo a la Luna. Argos is the Active Response Gravity Offload System. It's basically NASA's anti-gravity room here on the Earth. The Active Response Gravity Offload System, and what it is a robotic technology project that simulates any reduced gravity environment, whether that's Mars, the moon, or even an asteroid or microgravity like the space station. It may look like a large crane system, but actually it's a large robot that follows you around. When you're attached to the system, you are the input to the system. We can easily do the 1/6 gravity, and actually when you're in 1/6 gravity as a shirt sleeve subject, it's really fun to jump about 20 feet up in the air. We can do velocities up to about 11 feet per second, and accelerations up to almost 3 times the gravitational acceleration of Earth, 3G, in the vertical direction. So when you're in there and you only weigh 25 pounds and you have your full muscle mass of your legs, you can really jump nice and high. It's basically NASA's anti-gravity room here on the Earth. It's the only facility like it in the world. And we feel that it's the most advanced gravity offload system in the world. Y también recomiendo el proyecto Diana, ese proyecto que llevó a cabo el servicio militar norteamericano, donde hizo el primer rebote de una onda electromagnética en la Luna, que hoy en día también muchos radios aficionados usan la Luna como rebote. Y después vino el proyecto desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, que en 1962 lograron hacer el primer rebote de un láser a la Luna, ida y vuelta. Y entonces, ¿por qué te tengo que creer que hay retroreflectores dejados por los astronautas del Apolo 17? Si ya hiciste el rebote 7 años antes de llegar. No son tontos. Obviamente que cuando recurren al principio de autoridad, ellos dan su propia versión como los hechos más reales y únicos. Pero cuando te pones a ver, en realidad ya estaba todo arreglado mucho antes. Explicar se puede explicar todo. Se puede explicar todo desde la religión,
desde una ciencia de la teoría del Big Bang, que está propuesta por Georges Lamaitre, que es justamente un católico belga, una teoría del Big Bang propuesta por un católico. ¿Qué diferencia hay entonces con el Génesis, no? Se puede explicar todo. El problema es, hay una frase que dice, no es cuánto vos sabés, es cuánto podés demostrar. Entonces, hay principios que se pueden demostrar que indican que donde nosotros vivimos no es una esfera dándole la vuelta al Sol, como los mencionados anteriormente, comenzando por la mecánica de fluidos. Entonces, si ya los 3-4 puntos que yo puedo demostrar, además de explicarlo, me indican eso, todo lo que vos me quieras contar del espacio exterior, a través de una agencia o de una institución, recurriendo al principio de autoridad, no deja de ser de otra cosa que lo que conocemos como dogma o religión. La religión heliocentrista. Porque también hay que recordar que muchas religiones siempre se basan en lo que es la figura del sol, lo que es el culto solar y la adoración solar. ¿Y qué no es entonces darle la vuelta al sol simbólicamente sin poder demostrarse? Es otro culto solar, hecho por la misma gente. O sea, repito, el modelo heliocéntrico está presentado por el Vaticano a través de su orden militar y científica, que es la orden jesuita, que hasta nos puso el calendario que utilizamos hoy en día. To see this while you have me on camera. Well, and to tell us what it is. I mean, it's... Well, I don't know why I should do that. It's a very unique footage. It may be that I need to see it, and then we sit down and we talk about what you're taking a picture of. I think when you see the footage, you'll see that it's very extraordinary, one of a kind, behind the scenes type of footage. Yeah. Well, if it is, why do you have access to something that no one else has seen before? Serendipity, I guess. And it was recorded on the 18th of what? Of July, 1969. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Okay, Roger. We're dropping in on Earth. Again, the illusion they are attempting to create is the Earth at a distance to demonstrate their far journey from it and their ability to survive passing through the Van Allen radiation belts. Understand, too, that only about 20 seconds of this raw footage was ever broadcast to the public, and these conversations discussing their deception were believed to be private. Until now. Here they discuss that these television transmissions were in fact not broadcast live as everyone believed. They were first screened and edited for playback later. Roger, Neil. We just wanted a narrative such that we can, when we get to playback, we can sort of correlate what we were seeing. Thank you very much. Here they discuss the fact that they have turned out the lights and have blocked out sunlight from entering the spacecraft through the other windows as to not cause any reflected light to fall onto the spacecraft's wall in the foreground. Okay, very good. Well, we shut out the sun coming in some of the other windows into the spacecraft, so it's looking through the number one window, and there isn't any reflected light. The reason this was done is so that the truth of the matter would not be revealed. It is this. Though the federal government would have you believe that this is a view of Earth from a distance out of the spacecraft's window as it nears the moon, it is not. What they have ingeniously done is placed the camera at the back of the spacecraft and centered the lens on a circular window in the foreground, outside of which it is completely filled with the Earth in low orbit. The circumference of the window then appears to be the diameter of the Earth at a distance, with the darkened walls of the spacecraft appearing to be the blackness of space around it. That is why they wanted the interior dark and blocked out the sun from entering through the other windows. Here you can see the extruded window, probably 2 inches thick at the bottom. This is because the Earth's shine is coming in at a downward angle. It also causes the Earth to appear to be an irregularly shaped circle, for you are seeing the outside of the window at the bottom and the inside of the window at the top, which together form 2 different sized halves of a circle. Subsequently, this take was never used. As they perfected the shot,
a crescent-shaped piece of black material was inset slightly into the window to create the illusion of the Earth's terminator line dividing night and day. It is uncannily convincing. During this segment, intended to be edited and played back later for the worldwide television audience, dated July 18, 1969, Neil Armstrong condemns himself as he states that he is 130,000 miles out, or halfway to the moon, as the NASA flight log also states on this date, when he is in reality in low Earth orbit of a few hundred miles. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Here, during another segment, also intended to air after review, Neil Armstrong falsely explains to the viewers how the shot is attained by putting the camera's lens to the window's glass, as it would have to be if they were the claimed distance away from the Earth. We only have one window that has a view of the Earth, and it's filled up with a TV camera. If the window was completely filled up with a TV camera, as he stated, then an astronaut's arm would not be able to get between the camera and the window, as it obviously does here in this outtake. South America becomes invisible just off beyond the Terminator or inside the shadow. You can also notice how the astronaut operating the camera reacted to the mistake by attempting to pan away from it. Blue cast. See white bands of major cloud formations across the Earth. This is a segment that they believed wasn't even being recorded, much less suitable for broadcast, for the lens was being zoomed out and the scene was being changed to that of an interior of the astronauts at work, and apparently the stop button popped back up on the recorder without notice. Here is the diffused work light that they used to see camera controls, but not throw light onto the spacecraft's wall. Here they remove part of the crescent insert. Finally, the iris is opened up and you can see the real location of the camera and the very bright and near Earth out the window. Here is the slate for the 19th of July, and the same shot of trickery on the 19th of July, and then the 20th, and the same misleading shot on the 20th. Later that evening, they were said to be walking on the moon. How can this be when they were in Earth orbit only 9 hours earlier, and the moon is some 3 days' journey away? Furthermore, if they genuinely went to the moon, why would they be faking any part of it? Why this trickery with the window? This is, what is this? Oh, this is a shot from 130,000 miles out. I guess it's from approaching. It's from approaching the moon, looking back at the Earth. And this is, I guess, the Earth zoomed in at a distance. Yep, seems to be. I think it's shot a little bit halfway to the moon. Looks. That's what you're looking at. Now, what is that right there? What is what? There's like an arm. It looks like hair on an arm getting in front of the window. Maybe somebody got there. If that's the Earth, is that like another spacecraft? No. That I have no idea what that is. It's a reflection, probably reflections that are just reflecting. Run that back again, so we get another shot of it. If you're going to press me on this, I'm not going to talk to you anymore. Lying about going to the moon is a satanic lie of gigantic proportions. I don't hit people, but you're going to be. I appreciate it. And get the hell out of my house. You ever get a gun and shoot them at them before they get out of the office? We have a video camera running if you want to do it. Right. That would be great footage for us. Want to call the CIA? Have them whacked. Para mí, como una percepción tal vez intuitiva, estimativa, es que la NASA podría pasarle lo que pasó con el muro de Berlín. Se cayó de un día para otro. Había una presión subterránea, ¿cierto?, generada desde algunas décadas antes de que se caiga, hasta que finalmente un día se cae, simplemente.
no se empezó a caer de a poco, no empezaron a demolerlo de a poco, hubo ataques a derrumbar un pedazo, pasaron semanas y se avanzó en otro lado. No, se cayó, se desplomó. Yo estimo que las agencias espaciales en el corto plazo se pueden absolutamente desplomar. Desde la estación espacial están más ocupados arrojando bolsas hacia la Tierra que estudiando el campo estelar que no es visible desde nuestro planeta, haciendo flotar cosas y dando vueltas de carnero. Actos circenses con los que no paran de demostrar que efectivamente están en el espacio, cuando más parecieran filmar en un avión de caída libre. Por un lado, tenemos suposiciones infundadas, observaciones ambiguas, teorías no demostradas y experimentos que no comprueban la Tierra globo. Por el otro, tenemos dudosas evidencias mayormente de carácter cinematográficas. Nos preguntamos ahora, ¿esta serie de suposiciones equívocas por parte del heliocentrismo son el producto del error o más bien de una premeditada intención de engañarnos? Apelando a nuestro más sincero razonamiento, muchas cosas parecen andar mal en la explicación académica de los fenómenos naturales. Nadie conoce la forma exacta de la Tierra, pero todo indica que esférica no es. El descreimiento de las misiones espaciales supone pensar que existe un plan sistemático para mantenernos cegados. Estas falsas epopeyas le dan poder a los organismos de control masivo que no hacen otra cosa que implantarnos una idea ficticia de cómo es lo que nos rodea, quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos. Para la ciencia, somos una casualidad. Quien gobierne los cielos, gobernará la tierra, aunque esto tenga que hacerse desde el imaginario, desde el ilusionismo o desde la mentira. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Obviamente tal vez ustedes escuchan muchas veces cuando se tocan estos temas hablar de ellos o de nosotros y muchas veces la gente se pregunta quiénes. Bueno, yo nombré el Vaticano. En términos científicos, el Vaticano hoy en día es una de las instituciones más autoritarias. Esto es una opinión personal y dejo a cada uno investigarlo. Hay una palabra que se comenzó a utilizar en la política, ya lo utilizaba Bush padre en la ONU, lo nombró por primera vez, pero es un concepto que viene ya desde fines del siglo XIX, que es lo que aparece detrás de este billete de $1, que es esa pirámide con un ojo, que dice Novus Ordo Seclorum,
en latín, que ya nos tendría que llamar la atención por qué el billete más movido del mundo tiene este símbolo. La gente ni siquiera se pregunta eso, que se puede formar la palabra masón si se hace un pentagrama y demás. Ese Novus Ordo Seclorum es el nuevo orden de los tiempos, y es esto que se denomina el nuevo orden mundial, que hasta el G77 cuando se llevó a cabo acá en Latinoamérica tenía ese eslogan, pero lo pueden escuchar nombrar en cientos de conferencias de todo tipo de presidentes. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El tema de la seguridad mundial ya no pueden ser enfrentados por los países en forma individual. Necesitamos trabajar en conjunto. Y en nuestra opinión esto va a requerir un nuevo orden internacional que reemplace al que nació después de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods y que sea un orden mundial. UNASUR es la posibilidad de contribuir como región al desarrollo de un nuevo orden internacional. En lo que significa la palabra de Nicolás Maduro, marcó el tema de la construcción de un nuevo orden internacional. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Un nuevo orden mundial para vivir bien. Hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Tenemos que generar precisamente un nuevo orden económico internacional. What sort of a financial deal should Obama be seeking to strike when he travels to China next month? No, I think this would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. They are kind of reluctant members of the IMF. They play along, but they don't make much of a contribution because it's not their institution. Their share is not commensurate. Their voting rights are not commensurate to their weight. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating. America is in many ways divided like it's never been before. And the great religious leaders here tonight give us all an example that we can follow. We're living in a time and age that we never thought possible before. The vicious barbarism we'd read about in history books, but never thought we'd see it in our so-called modern-day world. Who would have thought we would be witnessing what we're witnessing today? We've got to be very strong, very, very smart, and we've got to come together, not only as a nation, but as a world community. El público de a pie consciente y avala la situación de que en realidad los países los gobiernan las corporaciones, que los políticos están financiados y que después tienen que devolver favores. En la ciencia no pasó eso, con Galileo, con Newton, pero digo, si uno concuerda con eso y da, ¿no?, razón de ser a que las corporaciones tengan que financiar los gobiernos y después tenga que haber una devolución de favores, ¿qué pasa un poquito más arriba de las corporaciones? Las corporaciones tienen dueños, tienen familias, tienen apellidos por detrás. ¿Ustedes se creen que el Vaticano, que de la noche a la mañana vino Dios y lo creó? ¿Por qué no te cuentan que el Vaticano en realidad fue financiado por una de las familias que hoy sigue financiando un montón de actividades políticas, económicas, industriales, que son los Medici? Porque el Vaticano no apareció por orden divina. Entonces, ¿ustedes se creen que la NASA, la CIA, si los países tienen servicios de inteligencia, es una buena palabra para decir un servicio de espionaje o de manipulación de masas? Es la geoingeniería
lo que manejan esas agencias. No son inteligentes, son perversos básicamente. Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el gobierno federal. Hay un cierre parcial del gobierno. Sabemos que hay riñas políticas. Y vamos a ver entonces si detrás de todo esto que está ocurriendo a simple vista hay algo que nosotros no vemos. Por eso le damos la bienvenida al señor Ramses Nasser, que Ramses es un investigador, periodista, futurólogo. Este tipo de periodismo que mira más allá de lo que vemos a simple vista. Gracias, Ramses, por estar con nosotros. Vamos entonces a hablar de lo que le llaman las sociedades secretas. Sí. Y hay una de ellas que se llaman los Illuminatis. Sí. Yo en realidad he oído la palabra, yo en realidad no sé quiénes son, ni a qué pertenecen, ni cuáles son sus creencias. Se refiere a una sociedad secreta fundada en el 1736 en Alemania. La Iglesia Católica se quiere prohibirla en Alemania, no obstante, ellos se disuelven, pero siguen vivos. ¿Quiénes son los Illuminatis? Los Illuminatis es una organización que en principio tuvo que ser secreta porque la mayor parte de los servicios secretos antiguamente estaban en logias. Las logias significan casa, lugar de reunión de estas fraternidades. El objetivo básicamente de los Illuminati era no destruir a la Iglesia Católica, pero sí reformarla internamente. Y para ello creó un plan y un proyecto que fue combatido, como bien tú dices, por el gobierno de Bavaria y fue disuelto. Posteriormente, esto, según dice la historia, ellos pasan a través de los masones norteamericanos cuando desembarcan aquí en Estados Unidos y fundan la nación norteamericana. Ok, pero entonces entre los padres fundadores hay Illuminatis. Hay Illuminatis, igual que hay caballeros de la Orden de Dragón Rojo, como era el presidente. O los templarios, o los masones. Todos ellos vienen escalonadamente a formar parte de un solo movimiento. Pero específicamente el Illuminati, dos preguntas. ¿Todavía hay Illuminatis en este momento que se identifican como Illuminatis? ¿Y cuáles son sus declaraciones de principios? ¿En qué creen? Bueno, ellos básicamente lo que buscan es el control del poder del mundo. Tenerlo en lo que se ha declarado abiertamente un nuevo orden mundial. El control del poder del mundo, sí. Que vamos a ver cómo es que uno logra eso. Bueno, a través del dólar, ¿no? Bueno, a través de Wall Street, por supuesto, o a través de los gobiernos o las armas nucleares. Claro, ¿no es así? Porque todas estas personalidades, altas personalidades, como por ejemplo Rockefeller, como por ejemplo los Rothschild, los Salomon Schiff, en fin, un grupo muy poderoso, están asociados a estas organizaciones que tienen otro nombre en estos momentos, pero que siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, el grupo Bilderberg, conocido como un grupo de grandes financieros, entre los cuales se encuentra el Rockefeller. Los Rockefeller son uno de los grandes fundadores de estas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo usted sabe que independientemente de no tener el nombre, todavía están respondiendo a los principios de los Illuminatis? Porque son los mismos principios. ¿Y qué son cuáles? ¿Orden mundial? Orden mundial, control del mundo, a través de una sola filosofía pagana. Y, dígame cuál es entonces esa filosofía. Luciferina. La orden Illuminati es una orden masónica, ocultista y luciferina, que se dedica a dar una iniciación a las personas que se acercan a sus puertas. Su principal intención es ayudar a aquellas personas que tienen una inquietud dentro del ocultismo, el luciferismo. Nuestro cuerpo esférico es finito en petróleo, sería finito en petróleo, sería finito en recursos minerales, sería finito en recursos de gas, y probablemente de algún modo finito en agua, porque es una cantidad X de agua que no puedes aumentar, ¿cierto? Se podrá reciclar, pero no aumentar. En cambio, la Tierra plana probablemente es infinita. Infinita hacia arriba, infinita hacia abajo, infinita en el plano. Y por lo tanto, los recursos son infinitos. El petróleo es infinito, el agua es infinita, los minerales son infinitos, el gas es infinito. Y eso además no lo digo yo, lo dicen algunas otras... ¿cómo se llama? Si tú lees a Max Heindel en las cartas que escribe en 1912, él sostiene que era un hombre muy conocedor, yo diría, que de ciertos arcanos que la mayoría ignoramos. Decía, contrariamente a lo que las personas creen, dijo dos cosas que me gatillan muchos años después, un libro que leí en 2014, 2013, años antes de la Tierra plana. Dice dos cosas. Contrariamente a lo que la gente cree, el Sol es frío. Wow, un libro en 1900, principio. Y el petróleo es la sangre de la Tierra, dice.
Max Heindel. Uno tiene que empezar a entender de que el mundo no es que está controlado por simplemente corporaciones y por cuestiones económicas, que valga la redundancia, en un modelo terraplanista o eléctrico magnético hay un montón de recursos que serían ilimitados, como la electricidad, la energía, el petróleo, el agua, porque es un sistema cerrado que se autorregenera, y entonces no habría escasez y no le podrías poner precio. Porque desde que mi abuelo ya era niño, el petróleo y el carbón se acababan cada 15, 20 años. Cada vez hay más y más y más y más y más. Entonces, ese principio o esa definición de economía, que son recursos limitados para necesidades infinitas, y por eso las cosas le ponen precio que le ponen, tal vez en otro modelo eso sería totalmente distinto. Ahí está la historia de Tesla contra Edison. JP Morgan, que financia a Nikola Tesla y financia a Thomas Edison, la gente no sabe, que está la noticia en su época, que dice: la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein. Y la familia Warburg también financió a Albert Einstein, o se piensan que Albert Einstein nadie lo financiaba. Entonces, qué casualidad que esas dos familias que yo acabo de nombrar son de las 13 familias que controlan este nuevo orden mundial, porque también están los Lee, los Rockefeller, los Rothschild, los Blackfin y otros más, los Disney. O se piensan que Disney es simplemente una persona que dibujó un ratoncito. Entonces, por eso digo, la información es mucha. Tal vez hace 15, 20 años atrás era imposible entre todos poder ayudarnos a comprenderla. Hoy está todavía a nuestro alcance la World Wide Web, www, fíjense que no es una letra solamente, las letras tienen su correspondencia numérica, fíjense en gematría griega a qué número corresponde la letra W. Pero todavía nosotros la podemos utilizar y aprovecharla para compartir información entre nosotros y ayudarnos. Yo creo que uno de los mayores problemas que está teniendo este nuevo orden mundial, sobre todo a través del terraplanismo, como una puerta de entrada a cuestionar todo lo establecido y a saber diferenciar lo que es la verdadera ciencia de la pseudociencia. Acá no se está criticando la ciencia que salvan vidas, que te hacen la vida más fácil, que es totalmente empírica y realista. Yo agarro todos los días un horno, lo prendo y me funciona, agarro un escáner cerebral, lo prendo y me funciona, agarro un microondas, lo prendo y me funciona. Lo que está en el espacio no es el caso. No se critica eso, no se critica a toda la ciencia real que se viene desarrollando durante siglos. Estamos hablando de otra cosa totalmente, pero digo que muchas veces todas estas familias que están detrás de todas estas tecnologías y demás, todavía no pueden terminar de controlar Internet. Hay un montón de prohibiciones y restricciones, pero todavía tenemos la posibilidad de compartir información. Y a lo que más le temen es a miles de millones de mentes conectadas, cuestionándolos. But how do we know the Earth is not flat? The Earth is flat.